Buenas noches. La intención de este video es explicarles las distintas etapas que componen el análisis sensorial del vino, relacionándolo con todo el marco teórico y cada uno de los trabajos prácticos que ustedes fueron entregando. Como no encontré ningún video en internet que se ajuste a esta bibliografía, decidí hacer uno yo. Espero que salga bien. Vamos a ver. El análisis sensorial no es más que un mecanismo de supervivencia con el que ya viene dotado el cuerpo humano. ¿Sí? Nos sirve a nosotros ¿para qué? Para poder detectar si los alimentos que estamos por consumir son aptos para el consumo. La naturaleza los ha ubicado en el orden en el que se tienen que ir siguiendo. Primero la vista, ¿sí? Los ojos, después el olfato y por último el gusto. Si se tratase de un alimento, ¿cómo voy a proceder? Lo miro, si se ve apetecible, voy a olerlo. Si no tiene ningún olor que a mí me delate algún tipo de contaminación, lo voy a proceder a probar. Si tiene un gusto feo, obviamente lo voy a descartar y voy a seleccionar otro alimento. En el caso del vino vamos a proceder de la misma manera. Tenemos las tres etapas. Primero la etapa visual, después la olfativa y por último la gustativa. Y en cada una de esas etapas vamos a ir descubriendo distintos elementos que componen este vino. Yo tengo ya el vino en mi copa, listo para hacer el análisis. No les he mostrado cómo lo descorché ni cómo lo serví porque eso va a ser parte de otro video que vamos a ver más adelante cuando veamos el servicio del vino. En esta etapa nos vamos a dedicar exclusivamente al análisis sensorial, ¿sí? O lo que muchas veces llaman degustación o cata, que vamos a ver más adelante también cuáles son las diferencias. Lo que me interesa es que aprendamos a hacer un análisis, ¿sí? O una apreciación de las bondades y las cualidades de este vino, siempre como les dije anteriormente, relacionándolos con los marcos teóricos que fuimos trabajando hasta esta instancia. Entonces, vamos a empezar por el análisis visual, ¿sí? Con la vista vamos a poder, el vino ya nos va a empezar a contar un relato. Importante siempre en quietud, ¿sí? Se ve muchas veces que apenas sirven el vino lo empiezan a mover, esto es un error, ¿sí? Primero lo vamos a analizar en quietud, moviéndolo lo menos posible. La iluminación que yo tengo aquí no me ayuda mucho, ¿sí? Lo que puedo hacer es inclinarlo a 45 grados y elevarlo para verlo a contraluz, ¿sí? Contra la luz blanca en lo posible, o si no hacia adelante, también a 45 grados para poder ver su color en un fondo blanco. Como en este caso tengo una servilleta. Bien. En esta instancia podemos ver varias cuestiones. Lo primero que me interesa analizar es la edad del vino, ¿sí? Como ustedes ya estuvieron viendo, el vino tiene una etapa de crecimiento hasta que llega a su letargo o muerte, si se quiere. Y el color nos va a indicar, perdón, el color no, el brillo nos va a indicar en qué etapa se encuentra este vino. Este vino, que no le voy a hacer propaganda porque no me pagan, pero es un vino del 2018, o sea que es un vino que tendría que estar joven. Y de hecho se nota que está joven. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ver yo que es joven? Por el brillo. ¿Ven que tiene buen brillo? Esos destellos hablan de la juventud del vino. Y que son colores vivos. Los famosos que hemos escuchado, rojo rubí, ¿sí? O color carmesí, rojo vivo, rojo furioso. Eso indica que es un vino joven, es decir, que aún está apto para el consumo y que podría seguir evolucionando no sé si unos años, pero bueno, unos meses más podría evolucionar. Si yo tengo un vino cuyos colores son más apagados, como puede ser un vino teja o ladrillo, ¿sí? Con tonalidades más tirando a los colores marrones, estamos hablando de un vino evolucionado, es decir, un vino que ya ha pasado un tiempo y que ha alcanzado su mayor plenitud. Entonces que estamos en condiciones de consumirlo y no dejarlo mucho tiempo más porque puede pasar que ese vino termine por morir. También podemos analizar la intensidad del vino, esto va a tener relación directa con el varietal y con el método también de la mano del enólogo, que es lo que le va a dar
las cualidades que éste busca, ¿sí? Para ver la intensidad lo único que tienen que hacer es colocar un dedo entre la copa y la servilleta y desde arriba poder mirarlo, ¿sí? Yo no lo puedo hacer ahora porque tengo dos manos nada más. Si yo puedo verme el dedo, estamos hablando de un vino ligero. Si a mí me cuesta ver el dedo, estamos hablando de un vino de cuerpo medio o intensidad media. Y si, como en este caso, no me puedo ver el dedo, estamos hablando directamente de un vino con buena intensidad. La intensidad también la vamos a analizar un poco en el movimiento o la fluidez del vino, de qué manera se fija la pátina, es decir, de qué manera se fija el vino en la copa, en el cristal y cae. Obviamente con la calidad de esta cámara difícil de apreciarlo. Pero bueno, el movimiento también nos va a indicar, ¿sí?, cómo se va a comportar ese vino más adelante cuando lo tenga en la boca. Tiene relación directa con los maridajes, es lo último que vamos a ver. También podemos analizar la herradura cuando inclinamos la copa a 45 grados. Es esta línea de agua que se le va a formar, ¿sí?, en la orilla, digamos, donde termina el vino y empieza la copa, se puede apreciar una línea de agua, un borde más transparente. Eso nos va a hablar también de la densidad del vino o de su disolución, ¿sí? Es decir, el contenido de agua que tiene ese vino. Cuanto más ancha sea la línea de agua, vamos a estar hablando de un vino más ligero, ¿sí? Y cuanto más pequeña, vamos a estar hablando de un vino con más cuerpo. Una vez concluido el análisis visual, vamos a proceder al análisis olfativo. ¿Por qué les decía que es importante no mover tanto el vino hasta llegar a esta instancia? Porque la primera olfacción va a ser inquietud, es decir, antes de empezar a mover la copa a lo que se denomina abrir el vino u oxigenarlo, lo vamos a olfar en quietud, ¿sí? Con la copa totalmente quieta procedemos a hacer un primer análisis. En este primer análisis solamente me voy a dedicar a buscar defectos. ¿Cuáles pueden ser estos defectos? Olor a humedad, olor a corcho, demasiado olor a alcohol, ¿sí?, olor a cartón mojado, todo ese tipo de factores, olor a rancio, a encierro. Todos esos parámetros nos van a hablar de un vino que quizás pueda tener algún defecto o quizás necesite algún tiempo más de oxigenación antes de consumirlo. Si llego a encontrar alguno de estos aromas, ahí se voy a proceder a abrir el vino, que consiste simplemente en girarlo en la copa, para que las partículas volátiles del alcohol arrastren las partículas aromáticas y yo las pueda apreciar en plenitud. Si yo abro el vino y estos aromas desaparecen, puedo proceder a hacer la segunda olfacción. Si estos aromas no desaparecen, podemos tener algún tipo de problema y lo más recomendable es pedir que nos cambien el vino. Entonces lo vuelvo a abrir y vamos a hacer una olfacción nuevamente. En este caso no había encontrado ningún defecto y al abrir el vino se expresan mejor sus características aromáticas. Cuando hablamos de aromas del vino, vamos a encontrar tres tipos de aromas: primarios, secundarios y terciarios. Cada uno de estos relacionados con una instancia diferente de la vinificación. Los aromas primarios son todos aquellos aromas que nos remiten a alguna cuestión vegetal, desde frutas hasta flores, césped, pasto, hierbas aromáticas como perejil, por ejemplo, en los vinos blancos. Todo lo que tenga que ver con alguna cuestión vegetal va a estar directamente relacionado con el fruto, ¿sí?, con la vid, con la uva, con su crecimiento, con la región donde creció esta vid y con el varietal también, por supuesto. En tintos tenemos una amplia gama de frutas que podemos encontrar en distintas instancias, desde fruta fresca, fruta madura, fruta cocida. Y en blancos tenemos también frutas tropicales y frutas cítricas. También encontramos flores en los tintos de la gama de las rosas o las violetas. Y en los blancos notas a jazmín en muchas ocasiones, vainilla, ¿por qué no?
Y también encontramos hierbas como césped recién cortado, pimentón, morrones, perdón, pimiento verde. Se encuentra también en algunos varietales tintos, pero ya más adelante vamos a meternos de lleno en lo que son varietales. Posiblemente haga otro video al respecto para poder explicarlo mejor. Así que si se quieren suscribir al canal para recibir la notificación, sería una buena idea. Luego tenemos los aromas secundarios, que van a ser aromas lácteos. ¿Por qué son lácteos? Si ustedes se remiten a la bibliografía, vimos que tenemos la instancia de la recolección de la vid y la fermentación. Bien, la fermentación en realidad no es una sola, son dos fermentaciones. Por un lado, la fermentación alcohólica, que consiste justamente en transformar todo el azúcar en alcohol, pero esta fermentación alcohólica deja un residuo que es el ácido málico, que tiene un sabor de una persistencia en boca muy, muy fuerte, una acidez muy marcada. Entonces es como un gusto a manzana verde. Entonces se procede a una segunda fermentación, que es la fermentación láctica, donde ese ácido málico se transforma en ácido láctico. Por eso podemos llegar a encontrar notas de crema, quesos, yogur, manteca, todo lo que tenga que ver con algún producto lácteo. Estamos hablando de un vino que ha atravesado una buena fermentación láctica, ¿sí? Es decir, que se han cuidado y se han respetado todos los pasos de ese proceso. Lo vamos a encontrar en vinos de buena calidad. Este es un indicador de calidad. Por otro lado, tenemos los aromas terciarios. ¿Cuáles son esos aromas terciarios que no se van a encontrar en todos los vinos? Son los aromas que están directamente relacionados con la instancia de la maduración del vino o su crianza en barriles de roble, ¿sí? Cuando yo termino la vinificación y le doy un tiempo de maduración a ese vino o una crianza en los barriles de roble, el vino va a adquirir otros sabores y otros aromas, sobre todo. Esos barriles están quemados por dentro, ¿sí? Entonces lo que vamos a sentir en estos aromas terciarios pueden ser notas de humo, ¿sí? Como pueden ser habanos, como pueden ser cueros, ¿sí? Recordemos que los cueros, para curtirse, también se trabaja con fuego, entonces hay una relación. Pueden ser algunos aromas a pólvora, ¿sí? Que también tiene que ver. Chocolate, también propios de la madera. Y podemos encontrar también aromas a madera, que van a estar directamente relacionados con la crianza del vino. Esas son las tres instancias del análisis olfativo y las distintas notas aromáticas que podemos encontrar para describir este vino y para ir entendiendo cómo ha sido su proceso. Y por último, vamos a proceder a probar el vino. Lo voy a llevar a la boca. Es simplemente un pequeño sorbo. Tengo que decir que está muy bueno el vino. Y es un pequeño sorbo que lo paseo por la boca y dejo entrar un pequeño hilo de aire. Esto requiere cierto entrenamiento para no ahogarse y demás. Ese hilo de aire me sirve, tiene la misma función que cuando yo oxigeno el vino o lo abro, ¿sí? Y es para que las partículas volátiles se eleven y puedan cubrir mejor el paladar y yo lo pueda apreciar mejor. En boca, ¿qué voy a estar buscando cuando yo hago el análisis sensorial? Lo primero que voy a intentar descubrir es el ataque. ¿Qué es el ataque? La primera sensación o la primera impresión que yo tengo al probar un vino, ¿sí? Puede ser ácido, puede ser dulce, puede ser astringente, puede tener distintos ataques, ¿sí? Eso me va a hablar mucho del vino. Puede ser aterciopelado. Ahí puedo encontrar distintas formas de describir la primera sensación que yo tengo. Después de eso, lo que tengo que analizar también es la duración, ¿sí? Al momento en el que yo trago el vino voy a contar cuántos segundos me va a durar el sabor del vino en la boca hasta desaparecer por completo. Esto me va a hablar mucho de la intensidad del vino, ¿sí? Del relato que me vino contando el vino. Desde un primer momento, cuando yo lo serví en la copa y lo vi, tuve el primer contacto visual, hasta este momento en el que yo lo pude degustar. Todo el relato del vino me fue diciendo, en este caso, que era un vino de intensidad,
¿sí? De buena intensidad. Por el color, por su juventud, ¿sí? Un vino joven nos va a dar mayor intensidad en boca que un vino con crianza. También por su varietal. Este es un Cabernet Sauvignon. Nos venía hablando, nos ponía contando un relato que iba en boca a percibir una sensación de intensidad alta. Y no me ha defraudado, la verdad. A pesar de que tiene una buena intensidad, también tiene muchos sabores dulces y frutados que hacen que sea un vino completo. Entonces, la intensidad de este vino, ya les digo, según yo. No sé si la cámara alcanza a tomar el ruidito del aire cuando entra. He contado unas 12 caudalías. Caudalías es el término que se utiliza para definir la duración del vino. Unas 12 caudalías, lo cual me habla de un vino de intensidad media a alta. ¿Sí? De 0 a 5 es un vino ligero, de 5 a 10 es un vino de intensidad media, de 10 a 15 de intensidad alta. Entonces ya hablamos del ataque, la primera sensación que me produce el vino en boca. Hablamos de la intensidad o la duración del vino. Y ahora nos queda hablar un poco también de lo que son las sensaciones táctiles, ¿sí? Porque utilizamos todos los sentidos para degustar el vino y en boca utilizamos el tacto también. Como ya estuvimos viendo en el material bibliográfico, los vinos tintos sobre todo tienen taninos, que son los que ayudan a que el vino envejezca, ¿sí? Con el tiempo. Estos taninos en boca se van a comportar de una manera que se denomina astringencia, que es una sensación de aspereza en boca. Como para que lo puedan graficar, es como tomar el primer mate con agua muy caliente, o cuando dejamos un saquito de té durante mucho tiempo en la taza y lo tomamos. Esa es una astringencia. Hay algunos alimentos que también tienen la astringencia, como algunos chocolates o algunos vegetales como la espinaca. Esta astringencia es propia de los taninos y nos va a decir también si este vino tiene potencial de guarda, si podemos permitirnos este vino guardarlo, no este que me acabo de servir en la copa. Una vez que abrimos la botella hay que consumirla, pero supongamos que yo compré una partida de estos vinos, 2 cajas o 3 cajas, y el tanino me va a decir si yo lo puedo guardar para consumirlo más adelante. Y también en el maridaje es muy importante porque nos va a decir con qué tipo de alimentos lo vamos a poder maridar, es decir, combinar o no. Eso, a grosso modo, es lo que quería graficarles respecto del análisis sensorial del vino, para poder asignarles la siguiente tarea y seguir avanzando con las clases en esta modalidad que nos obliga a buscar nuevas estrategias. Espero que les haya servido. Y bueno, si lo consideran que fue de ayuda, vamos a seguir haciendo más videos para que pueda llegar a la información de la mejor manera posible. Hasta tanto nos podamos volver a encontrar una vez superado estas condiciones sanitarias. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste el video y vamos a seguir en contacto.